Cuando hablamos del ataque al ser tripartito, estamos hablando de los tres que conocemos: espíritu, alma y cuerpo. Cada vez que hablamos del ser tripartito es importante que todo espíritu va a entrar por el mismo orden. A veces nosotros decimos mal que somos alma, cuerpo y espíritu. No es así, o sea, es fuera del orden, porque todo espíritu jamás entra en el alma directamente. Todo espíritu jamás entra en el cuerpo directamente. Todo espíritu entra al mismo espíritu, al ruach, el aliento, el soplo, que una parte, y lo otro son espíritus. Y todos espíritus entran al mismo ser, espíritu. Eso es importante. Por eso que alguno quizás pueda decir, pero yo tengo una enfermedad en el cuerpo. Pero esa enfermedad en el cuerpo entró un espíritu de enfermedad. Se arraigó en el alma, en las emociones, y uno cree que es así, cuesta que se sane porque uno cree. El cuerpo está haciendo lo que los dos anteriores son. Se van alojando los espíritus. El cuerpo tiene muchas habitaciones. Cada habitación es donde, según el espíritu que se dé, es donde va a tomar casa, va a tomar un orden de quedarse ahí, y ahí donde hay que expulsarlos. Entonces, Primera de Tesalonicenses 5, verso 23, nos habla, asimismo dice: Dios, el Dios de paz, os santifique por completo, en todo vuestro ser, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, para que seamos guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que procurar santificarnos, buscar de Dios, y estos tres, orar para que Dios se glorifique en cada uno de ellos. Los tres son importantes. El espíritu es importante porque todo entra en un espíritu. Luego del espíritu, si logró entrar eso, sea bueno, sea malo, los tres van a ser los mismos antecedentes. Si dentro un espíritu negativo, ejemplo, un espíritu de amargura, ese espíritu de amargura entró con un espíritu. ¿Dónde se va después? Al alma. En el alma, donde están las emociones, están las decisiones, están los pensamientos, están conectados con la mente, y luego se va a ir al cuerpo, y uno va a andar con cara de poco amigo, con cara de amargado, con cara de triste, porque los tres van en ese orden. Ahora, si es un espíritu de gozo, porque todo es espiritual, absolutamente todo es espíritu. Si entra un espíritu de gozo, ese se va a ir al alma. Uno va a andar con buenos pensamientos, se arraiga al corazón, con una mentalidad diferente, y va a andar el cuerpo sonriendo. Ahí tenemos entonces los dos casos importantes para poder entender que todo va a entrar primeramente en un espíritu, cualquiera sea lo que se está viviendo. Sea en algo positivo, en algo negativo, siempre va a ser lo mismo. Graficándolo aquí podemos entender más el orden para que podamos entender cómo ataca el enemigo. Entonces somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Ese es el orden. Y si somos espíritu, alma y cuerpo, el espíritu tiene que ver con la mente. Recuerde que el Señor le dio autoridad a los discípulos, le dio poder y dunamis. Hace poco estuvimos hablando de los dunamis, que hay mucho poder, muchos dunamis, no todos son iguales. Entonces el Señor le dio poder que va al espíritu, en la mente. Por eso que nuestra mente tenemos que declarar a todo espíritu, lo llevamos sujeto. Todo espíritu se sujeta en la mente, creerlo en la mente. El espíritu radica en la mente. En nuestra mente ya nosotros tenemos que creer. En nuestra mente ya nosotros tenemos que profetizar. Ya en nuestra mente tenemos que decir: todo espíritu se sujeta a la obediencia de Cristo. Lo que aplica 2 de Corintios capítulo 10, verso 5. Derribando argumentos. Todos los argumentos que tenga el enemigo. Derribando argumentos y todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando sujeto todo pensamiento, o sea, todo espíritu. Todo pensamiento, recuerde que el pensamiento está ahí en el espíritu, está en la mente. Todo pensamiento sujeto a la obediencia de Cristo, que quiere decir encarcelado todo pensamiento, cuando es algo negativo. Entonces es importante entender de que todo lo que nos suceda
va a ser en un área espiritual. Todo es un área espiritual. Luego tenemos el alma. En el alma radica el corazón. Recuerde que el corazón no es un problema, porque muchos dirán, sí, el corazón es peligroso porque del corazón fluyen los malos y buenos pensamientos, el corazón es perverso, ¿quién lo conocerá? Esos son textos, pero esos son textos cuando el corazón se le dio el derecho legal. El corazón no es el problema, la mente no es el problema. La mente es el problema cuando le damos cosas negativas. El corazón entra cuando le damos cosas negativas. Entonces, el corazón es bueno. Por eso David decía, Señor, crea en mí un corazón puro. Crea en mí un corazón bueno, un corazón puro, un corazón de carne. No un corazón de piedra, un corazón de carne. El corazón de carne es sensible, se duele. Pero cuando el corazón es de piedra, aunque leas Biblia, aunque te digan, no vas a entender, porque el corazón está dolido. A lo mismo radica también cuando a las personas les cuesta entender porque tienen un corazón duro. O alguien que no llega a Cristo porque hay un corazón, hay una dureza. Ahí radica el alma. Y el cuerpo tiene que ver también con el intestino. ¿Por qué con el intestino? Porque el intestino está conectado por el nervio vago desde el intestino y llega al cerebro. Mire qué interesante que al final los tres están unidos. El espíritu, el alma y el cuerpo están unidos. La mente, el corazón, el intestino están unidos. Los tres se sincronizan. Ahora, en esto también es importante que los tres pueden tomar decisiones independientes. Esto está un poco fuerte también, poderoso, porque nos ayuda a entender que los tres toman decisiones. La mente tiene que ver con el cerebro. El cerebro tiene 100.000 millones de neuronas o neuritas sensoriales. ¿Para qué son las neuritas sensoriales? Para pensar, para tomar decisiones, tienen memoria, pueden actuar. Ese se llama neuritas sensoriales. Pero el corazón también tiene neuritas sensoriales. El corazón también tiene neuritas sensoriales. Entonces, eso significa que el corazón puede tomar decisiones milisegundos antes que el cerebro la tome. Esto es muy importante. Por eso la Escritura nos habla sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón. No está hablando del aparato, está hablando de algo más profundo, porque de él mana la vida. Está hablando de que hay cosas para bien o para mal que nosotros podemos decidir, porque el corazón puede tomar sus propias decisiones. Y el intestino también, porque el intestino también tiene neuritas sensoriales. Mire qué interesante todo eso. También tiene neuritas sensoriales, o sea, el intestino o el estómago también puede tomar sus decisiones y también se puede activar según lo que uno reciba. Ejemplo, cuando una persona tiene hambre, el intestino, cuando tiene hambre uno no anda con muchas ganas, no anda con alegre, feliz, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene hambre, no anda con la sonrisa de oreja a oreja, anda como que divilucho, como que algo le falta. Pero si llega el hermanito, una hermanita o su pastor y le dice, te voy a invitar a comer, aleluya, ahí llegamos a saltar. Y más cuando te dicen, y te voy a pagar la cuenta, aleluya, gloria a Dios. Ahí hasta danzamos, remolineamos. Entonces, ahí significa que inmediatamente, mire que antes de comer ya usted se alegró. ¿Por qué? Porque el intestino tiene también la neurita sensorial en que también se activa. Y ahí uno se da cuenta cuán importantes son los tres del ser tripartito. Ahora hay que cuidar el espíritu, hay que cuidar el alma, hay que cuidar el cuerpo, que es la mente, el corazón y el intestino. Porque cada uno va a funcionar según el espíritu que se le dé. Todo ataque entonces no comienza en el alma o en el cuerpo, comienza en el espíritu. Ese es el orden. Esto es muy importante. Por eso que nosotros tenemos que sujetar el espíritu. Aunque sea un espíritu de enfermedad, hay que sujetar, aunque sea una enfermedad en el cuerpo, hay que sujetar el espíritu. Porque todo entra en el espíritu, se va al alma y se radica en el cuerpo. Hay otro pasaje también de 2 de Timoteo 1:7. Dios no nos ha dado espíritu de temor, que lo hemos enseñado bastante este texto y textos conocidos. Dios no nos ha dado un espíritu, y se fija que ahí también parece espíritu.
O sea, ¿entra dónde ese espíritu de temor? En el espíritu. ¿Dónde entra el espíritu de gozo? En el espíritu. Luego se va a ir al alma y se va a ir el cuerpo. Siempre es así, el mismo orden. Entonces, Dios no nos ha dado espíritu de temor. Ahora, el espíritu de temor es peligroso. Hemos enseñado también en los químicos del cerebro que se llaman neurotransmisores del cerebro. Cuando está el temor, ahí es la mezcla de dopamina, serotonina y noradrenalina. Se mezclan estos tres y las personas quedan con miedo, quedan con temores, quedan bloqueados. Los miedos son muy peligrosos porque mezclan estos tres químicos. Recuerden que la dopamina es la que produce la sensación de placer y todo eso, que ayuda mucho al organismo. La noradrenalina es cuando también están las tristezas, la noradrenalina, la serotonina, cuando se producen todo tipo de situaciones diferentes, ahí se producen todas anomalías y tenemos que tener cuidado con esto. Dice Marisa, te bendiga, hijita. La hipertensión es un espíritu, sí. Todo lo que radica al cuerpo en una anomalía se llama un espíritu. Y si esa hipertensión te hace bajar los niveles, ahí vuelvo a lo que estaba hablando anteriormente de la dopamina. Dopamina, serotonina, noradrenalina, aunque hay muchos químicos del cerebro, cuando baja, empiezan a producir problemas del corazón, o problemas de respiración, hipertensión, bajan las defensas, la presión. Hay un montón de cosas que se pueden dar cuando se dan estos espíritus. Entonces, cuando hay una hipertensión es porque dentro de un espíritu. Recuerde que la base para poder entender todo lo que se radica en el alma es en el orden: espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo está con una hipertensión, pero ¿dónde entró en ese cuerpo la hipertensión? En el espíritu. Se radicó en el alma y se está dando a conocer en el cuerpo. Entonces, absolutamente todo tenemos que tener cuidado de pedirle al Señor que Él nos fortalezca y nos ayude para que así podamos nosotros cuidarnos. Los miedos son muy peligrosos. Y recuerde también que uno puede llamar a los miedos. ¿Qué pasó con Job? Job, dice la escritura que él hacía cada mañana sacrificio por sus hijos. Y cada mañana decía: voy a hacer sacrificio por mi hijo, quizá habrá pecado. Y aparentemente como que se veía bien eso. Y cada mañana hacía sacrificio por sus hijos. Pero después de eso pasó a tomar miedo. Ya pasó a tomar un espíritu. Y más adelante, Job capítulo 3 versos 25, 26, empieza a relatar lo siguiente. Ya dice: lo que yo temía me ha acontecido. Y lo que yo más tenía miedo me ha sucedido. O sea, lo que hizo es que le atrajo un espíritu. Entonces es importante entender que tenemos que tener mucho cuidado. Lo que yo más temía, ahí como lo escribió, gracias hija, lo que yo más temía me sobrevino. Y lo que más me asustaba, o sea, lo que más me daba miedo, me ha sucedido. Esto nos ayuda mucho a entender el cuidado que tenemos que tener con los miedos, con los temores. Por eso que el enemigo, recuerde que siempre va a actuar a través de un estímulo que se llama emoción. La emoción radica pensamiento y el pensamiento radica una memoria. Entonces, cuando tenemos algún espíritu de miedo o temor, inmediatamente tenemos que anularlo. No son buenos. Los miedos son peligrosos porque los miedos tienen que ver con doctrina. Recuerda lo que dice la Escritura en Génesis capítulo 3, cuando cayó Adán, versos 9 y 10, ahí menciona de que Dios se paseaba en el huerto y preguntó a Adán: ¿dónde estás tú? Y Adán dice: tuve miedo y me escondí. Antes no tenía miedo porque era un ser viviente, pero como fueron causales
de la presencia del enemigo, entró a su mente, a su espíritu, y ahí vino la decadencia, la genética, ahí es donde se cambia todo el ADN. El ADN se cambió por un pensamiento. Y ahí, cuando se causó por ese pensamiento, el Señor responde y le dice a Adán: ¿y quién te enseñó que tenías miedo? ¿Quién te enseñó que tenías que tener temor? Lo que está diciendo esa palabra miedo, ¿quién te enseñó? Es la palabra didaske. ¿Quién te enseñó? Didaske. ¿Quién te adoctrinó? Didaske tiene que ver con adoctrinar. Porque didaske, o la palabra enseñanza, significa quién te adoctrinó. Cada iglesia tiene su doctrina. En este caso, el temor también es una doctrina. ¿Quién te adoctrinó? ¿Y quién te enseñó? Lo que quiere decir que el Señor le estaba diciendo a Adán: Adán, ¿quién te adoctrinó en esto? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te adoctrinó que tú tendrías que tener miedo? Entonces, un espíritu que entra por el enemigo lo hace doctrina. Lo hace doctrina, lo hace didaske. Qué interesante todo eso, porque nos ayuda mucho a entender cuán importante tenemos que tener el cuidado del temor. Vamos a las preguntas. El espíritu de enfermedad y de opresión, ¿qué pasa con ellos? Para poder entender, porque dice, hay espíritu de enfermedad. Ok, tengo que leer las preguntas. Aleluya, no me puse los lentes. Hay espíritu de enfermedad y de espíritu de opresión, claro. Recuerde que también hemos hablado en otras clases, en lo que es la Escuela de Liberación, que un espíritu puede abrir 13 espíritus más. No solamente uno, puede erradicar 13 más, o puede abrir otras puertas más. Entonces, el espíritu de enfermedad, aquí es donde trabajan en esto las huestes. Todo lo que es una enfermedad, no están los principados, no están los gobernadores. Puede haber una potestad, que no potestad puede ser erradicado como pestilencias, y los que más trabajan ahí en el cuerpo son los demonios y espíritus inmundos. Ese se llaman las huestes, según Efesios capítulo 6, verso 12, que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino principados, gobernadores, potestad de hueste. En ese pasaje claramente podemos entender que son las huestes trabajando en el cuerpo. ¿Por qué las huestes? Porque son seres descorporizados, no tienen cuerpo, pero les gusta vivir en los cuerpos. Entonces ellos quieren vivir o para destruir un cuerpo o para poder vivir hasta que el cuerpo ya después muere. Ahí salen estos espíritus y buscan otros cuerpos. Así se van transmitiendo de cuerpo en cuerpo, llevando genética, llevando maldiciones. Entonces, estos se llaman espíritus genéricos. Todos espíritus son genéricos. La opresión son espíritus genéricos. La hipertensión, espíritu genérico. Toda enfermedad son espíritus genéricos. ¿Por qué se llaman espíritus genéricos? Porque no tienen nombre propio. En cambio, cuando es un nombre propio, ya no trabajan huestes, sino trabajan potestades. Ejemplo, estamos viendo también en la Escuela de Liberación, mañana nos toca también hablar de otro grado de potestad. Hablamos de Asmodeo, trabaja en el área sexual. También está Lilith, también está Jezabel, está Belial, 18 tipos de Baales también. Está Asmodeo, está Damian, que trabaja en una esquizofrenia, paranoia, demencia, Noferatu. Hay muchos espíritus, el señor de las moscas, Belcebú o Balcebú. Todos sostienen nombres propios. Como tienen nombres propios, no son huestes, su otra jerarquía un poco más elevada. Y eso se llama Leviatán también. Todos esos son nombres propios, que significa que son potestades, que es un grado mayor todavía de otra jerarquía. Recuerden que los espíritus todos tienen jerarquía, aún los demonios también tienen jerarquía. Todos tienen jerarquía, los principados tienen su jerarquía, los gobernadores tienen su jerarquía, las potestades tienen su jerarquía y los demonios, que son las huestes, también tienen su jerarquía. ¿Recuerda usted cuando llegaron los discípulos derrotados, tristes, y al Señor le había dado poder y autoridad, y ellos habían echado fuera demonios mucho tiempo, y se sujetaban los demonios? Todos se sujetaban a la obediencia de Cristo por Cristo, y los discípulos reprendían y sanaban y levantaban enfermos, porque todos se movían en esa unción.
pero llegó un momento en que no pudieron echar fuera a un demonio. Entonces, ¿qué pasó aquí? Si ya habían echado fuera muchos demonios, ¿por qué este demonio no lo pudieron echar fuera? Y llegaron allá donde Jesús, triste, derrotado, y Jesús no lo animó mucho, sino que lo reprendió, lo exhortó. Pero bueno, el Señor le dijo, ahí donde aplica el texto que hemos escuchado muchas veces, este género, le dijo Jesús, no sale sino con ayuno y oración, o oración y ayuno. Entonces, ¿por qué le dice este género? Género tiene que ver con estirpe, con linaje, con clase y con raza. O sea, los discípulos se encontraron con otro tipo de raza de demonio, otro tipo de clase de demonio, otro tipo de linaje de demonio, otro tipo de raza de demonio, porque también ellos tienen jerarquía, lo mismo que los espíritus inmundos, también tienen su jerarquía, a pesar que son los de más bajo rango, la hueste, pero ellos tienen su jerarquía. Significa que importante todo lo que hoy estamos dando a conocer y aprendiendo también en el mundo espiritual para así poder glorificar el nombre del Señor. Los miedos por lo general, ¿por qué entran en un cuerpo? Entran porque el enemigo toma un área emocional. Un área emocional, y esa área emocional uno le da derecho legal, que entra el espíritu. Ahí trabajan las emociones. Recuerde que en el espíritu de temor o miedo se mezclan los tres químicos, dopamina, serotonina y noradrenalina. Se mezclan estos tres y la persona bajan los niveles. Cuando baja dopamina, baja la noradrenalina, baja la serotonina, anda la persona con esta mezcla de estos espíritus en área emocional. Los temores entran por un problema de espíritu en el área de pensamiento, de emociones. Las emociones tienen que ver mucho con la mente. Recuerde que estamos hablando de espíritu en la mente. Por eso entra en esto, por un dolor. Ejemplo, cuando la persona sufrió un accidente, inmediatamente queda ese espíritu de miedo, de temor. Y ya después, si sufrió un accidente en un carro, la persona no quiere salir otra vez. Hay personas que no pueden tomar el carro otra vez. Otros suben al carro y andan pendientes, como viendo todo el espejo, viendo quién se acerca, andan con mucho miedo, con mucho temor, porque quedó un espíritu de miedo. O cuando le roban a alguien en la cartera, en Chile se dice la cartera, en otro lugar le dicen la bolsa, no la bolsa de comida, bolsa, no sé qué nombre tendrá, la bolsa, donde echa todo su tonelada de cosas. Que ustedes guardan tantas cosas en la cartera, en la bolsa. Uno saca, ustedes tienen de todo, hasta si le duele la cabeza, lo van a sacar la cartera. Si le duele la uña, ahí tienen un corta uña. Si le duele un montón de cosas guardan en la cartera. Por eso que después andan con dolor de espalda. Aleluya. No. Señor, reprenda espíritu cartera. Entonces, cuando entra, lo asaltaron o le robaron, ¿qué pasa después la persona? Y sale con la bolsa o la cartera como mirando para todos lados. ¿Por qué? Porque quedó el espíritu de temor. Quedó el espíritu. Ahí hay que ministrarlos. Uno puede hacerse la autoliberación. Señor, yo quito todo espíritu de temor, porque tu palabra me dice que tú no has dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Empezar a orar, soltar eso. Ahora los miedos también bloquean. Una de las cosas, y esto es muy importante, y ya voy a ir contestando las preguntas. Si quiere, usted vaya colocando más preguntas. Hoy estamos en mesa de diálogo. Todo espíritu entra y se hace en que el área emocional no funcione bien, porque el secreto está en la respiración. Escuche esto, que es importante. El secreto de todo espíritu para que no se expanda está en la respiración. Y usted dirá, ¿cómo en la respiración? Escuche esto, qué importante, lo hemos enseñado también bastante lo hemos hablado. Y es bueno recordar esto, como dijo Pablo, no me es gravoso repetir las mismas cosas, así que se la voy a repetir de nuevo. Todo espíritu que no se es controlado, ¿qué pasa con el corazón? Se empieza a agitar. ¿Qué pasa con un miedo? Cuando vio un accidente, se empieza a agitar, o otros ven sangre y se bloquean. Vio a alguien que se quebró un hueso, quedan bloqueados, se agita el corazón. ¿Y qué le dicen los médicos, los paramédicos, cuando una persona está con miedo, con temor? Tranquila, relájese, respire lento, inhale por la nariz y bote por la boca. Y le dice, hágalo lento, hágalo lento.
esa respiración aquieta el área emocional. Mire qué interesante eso. La ciencia lo avala, porque es el mismo diseño. Si la ciencia lo que hace es del diseño que Dios creó el cuerpo Dios lo creó de esa manera. Entonces, si usted está alterado, está alterada, es como la hermanita polvorita que no aguanta nada y que explota. Respire lento. Va a ver si es que usted, al respirar, a hacerlo todos los días, usted va a andar más tranquilo. No andar tan así como que le dicen algo, inmediatamente usted explota y toma, y a veces toma algo y lo tira. No lo pensó. ¿Por qué? Porque su respiración está agitada. La respiración agitada hace las alteraciones. Toda respiración agitada, la persona no está consciente de lo que puede hacer. Está alterada. Está con un espíritu de ira, de enojo, área emocional, contesta. Pero una persona que tiene un espíritu de quietud no va a contestar rápido, porque tiene paz, porque tiene tranquilidad. Mire qué interesante eso. Por eso que un detalle importante, el respirar, hágalo todos los días en la mañana, antes de acostarse, haga respiro. Y lo que le dice el Señor también a Esther, en el libro de Esther, cuando iba a haber un ataque a los judíos, y los judíos iban a ser exterminados por el rey. Y viene Mardoqueo y le dice: no sé de dónde vendrá la solución, pero sí sé que vendrá respiro y liberación. Y esa palabra lo he usado durante mucho tiempo en lo que es la área de liberación. Y Dios se ha movido con esa palabra, un diseño que muchos años el Señor me lo entregó y lo sigo aplicando en la administración o en la liberación. Respiro y liberación, porque uno se libera con eso. Mire qué interesante todo eso, qué importante todo eso. Pastor, los demonios huelen los miedos en la persona. Claro, los demonios huelen, porque ahí está el cortisol y la adrenalina. Cuando uno tiene miedo, expele en el cuerpo cortisol y adrenalina. Entonces ellos huelen cuando hay temores. Es lo mismo que el perro. Cuando uno tiene miedo, el perro se da cuenta. ¿Por qué el perro a veces ataca a una persona? Porque las personas tienen miedo. Y cuando uno tiene miedo, uno inmediatamente expele del cuerpo y uno no se da cuenta, porque uno dice: uy, estoy con perfume de adrenalina, hoy me coloqué perfume de cortisol. No, porque eso no lo sentimos nosotros, no lo olemos. Pero los animales, principalmente el perro tiene un olfato más agudizado. Y ellos pueden oler realmente cuando hay personas que tienen miedo. Inmediatamente se les tira encima porque a ellos les molesta ese olor. Y los miedos también, escribí un libro que se llaman Los miedos atraen demonios. Porque los miedos hacen que vengan espíritus. Lo que le pasó a Job, recuerde que hace poco lo hablamos. Job, ¿qué hizo? Llamó a demonios, llamó a espíritus. Lo que yo temía me ha sucedido. Lo que yo temía le ha sucedido. Es porque llamó a espíritu negativo, a espíritu demonio. Entonces es importante tener el cuidado de todo esto. Claro, también la respiración acelerada debe ser, produce todo, porque no se controla una buena respiración. La respiración es muy importante en esto porque ayuda mucho a la área emocional. Cuando una persona se enoja o le dice a alguien y se altera, es porque, ¿qué pasa con el corazón? Inmediatamente empieza el aceleramiento, y ahí está el corazón, y ahí en el corazón que está el alma, y el alma está conectada con el espíritu. El alma radica los sentimientos, las emociones. Se fija que todo está junto. En el corazón entonces está el alma, y el alma están los sentimientos, están las emociones. Entonces el corazón se altera, las emociones también se alteran, los sentimientos se alteran, las emociones se alteran, todo se altera porque el corazón envió ese latir rápido de aceleramiento. Qué interesante todo lo que hoy estamos aprendiendo hoy en Mesa de Diálogo. Y bueno, ahí puede usted seguir preguntando, hay muchos temas todavía
que abarcar y que también tenemos que enseñar. Entonces Dios dice que nos dio un espíritu de poder. ¿El poder dónde está? En el espíritu. Poder, ¿qué dijo el Señor? Yo le doy poder, el espíritu, en la mente, para sanar enfermos y para echar fuera demonios. El otro es el amor. El amor radica en el alma, en las emociones, los sentimientos, en el corazón. Y el dominio propio, según 2 Timoteo 1:7, está en el cuerpo. Que el cuerpo necesita un dominio propio. Estos tres, esto es muy importante porque en este esquema es más fácil entenderlo. Por eso siempre hago en cada enseñanza, hago una imagen para que usted pueda entender, porque al ver una imagen el cerebro lo reacciona, lo hace más memoria y lo entiende mucho mejor. A lo mejor estar dando un tema así que a lo mejor no todos lo van a tener la apreciación, pero cuando le coloco ahí escritos o el dibujo, le va a quedar un poco más en su cerebro. Y aquí podemos entender la temática de el ser tripartito. Por eso que los tres están muy conectados. Y esto también es parte del cuerpo, es parte del alma, parte del espíritu, que espíritu, alma y cuerpo siempre están conectados y los tres se sincronizan. Los tres se sincronizan. El cerebro se sincroniza con otro cerebro, el alma se sincroniza con otra alma y el cuerpo se sincroniza con otro cuerpo también. Aquí otro dato interesante. Recuerde que el cerebro, también lo hemos hablado, se puede sincronizar con otro cerebro hasta 5 metros. Hasta 5 metros puede sincronizarse. ¿Qué es sincronizarse? Que se comunica. Que se comunique. Usted a lo mejor va haciendo cualquier cosa en su carro, conversando con gente, va en el metro, va en el bus, y los cerebros se empiezan a sincronizar. Ahí aplican los espíritus, se buscan y se juntan, porque se atraen entre sí. Ese espíritu se busca y se atrae entre sí. El espíritu de gozo va a buscar un espíritu de gozo. Si esa persona tiene un espíritu de amargura, va a buscar un espíritu de amargura. Los espíritus se atraen entre sí y se pueden atraer. Por eso que muchas veces usted a lo mejor salió contento y después regresa a su casa, voy a ir a mi casa a ver a mi hijito, a ver a mi esposo, y en el caminar resulta que pasó, con tanta gente usted llegó amargado. ¿Qué pasó ahí? Se sincronizó quizás con un pensamiento, con un cerebro diferente. Ahí donde lo que hemos también hablado, hay que sacudirse de los espíritus. Por eso que cuando usted sale, usted va con oración, pero cuando regrese a su casa, aunque vaya a comprar, usted ya salió a la calle y se contaminó, no de pecado, pero de ambiente, atmósfera y clima. Se contaminó por espíritu. Cuanto más cuando sale a otro lugar y hay tanta gente, los pensamientos se empiezan a sincronizar. Por eso es que hay que sacudirse al mundo espiritual. En el alma, en el corazón, está el amor. Por eso es que cuando una persona tiene un sentimiento hacia otra persona es porque está el amor. Ahí se conoce como el amor. Cuando amamos a Dios, está el alma, está el corazón, están sincronizados. Cuando usted ama a alguien, a su hijo, a su esposo, es el amor, es el alma, emociones, sentimientos. Y dominio propio tiene que ver con el cuerpo. Dominar, tener un dominio propio. Quien domina su cuerpo es mucho mejor. Quien domina su lengua, dice el Señor a través de la palabra, quien domina su lengua es mucho mejor que el valiente soldado. Y otro texto, quien domina su espíritu, tiene un dominio propio, es mucho mejor que aquel que conquista una ciudad. Y ahí tiene que ver con el dominio propio. Y el dominio propio, ¿dónde están? En el cuerpo. Por eso es que hay que dominar espíritus del doble ánimo, que hace poco hablamos también de eso, de espíritus bipolares. Hay que sujetar los espíritus. Todo se sujeta a la obediencia de Cristo. Aleluya, importante todo eso. Todo es 3, absolutamente 3. Por eso que todo se sincroniza con 3. Si tenemos espíritu, alma y cuerpo, tenemos mente, tenemos el intestino, el corazón, todo es 3. Tenemos también tierra, sol y luna, todo está sincronizado. Y cada uno de ellos son dimensiones. Está dimensión tierra, dimensión sol y dimensión luna.
Y estos tres, cada uno cumple una función. Todo sirve porque el Señor todo lo hizo a través de tres, que hemos enseñado que el enemigo odia el número 3. ¿Por qué? Porque ahí está toda la enseñanza, porque el Señor resucitó al tercer día. Y el Señor siempre trabaja con 3. Siempre trabaja con 3. Este es el tema de mesa de diálogo. Hay mucho todavía que hablar, sí. Hay mucho más que enseñar. Pero esto es importante, es entender cómo actúan los 3. Y también aquí vemos en este esquema es el espíritu, el alma y el cuerpo. Y también tenemos largo, ancho y alto. Siempre es número 3. El enemigo siempre va a tratar de entrar a través de algún sentido. Cada sentido es una dimensión. Cada sentido es una dimensión. El oído es una dimensión. La vista es una dimensión. El gusto es una dimensión. El olfato, el tacto, todos son dimensiones. Entonces, es importante que esa dimensión, el cual se pueda tener, hay que sujetarle, que Dios tome el control, que Cristo tome el control de esa dimensión, porque muchas veces nos contaminamos por tocar, tacto, por oler quizás algo, por oler, solo por oler se pueden activar espíritus. Mire qué interesante eso. También se pueden tener en el olfato, oler espíritus. También se puede oler cosas que están como falta o anteriormente la persona, ejemplo, cuando han estado en droga, solo ellos pueden oler nuevamente esa misma droga y se pueden activar. Se pueden activar espíritus solamente por oler, porque olieron eso y el enemigo le puso inmediatamente lo que hacían antes, y ese olor los puede activar. Solo un olfato. El gusto. Ahí está también la lengua, que lo hemos hablado también, que también hay que tener cuidado. La vista, que vemos. El oído, que escuchamos. Entonces todo tiene que ver con algún sentido. Los sentidos se tienen que sujetar. Al sujetar algún sentido, entonces vamos a poder entender más el mundo espiritual. ¿Qué significan mis sentidos? En el campo de la medicina, forma en las que el cuerpo humano percibe. Estas son señales en el entorno. Esos son sentidos. Todo lo que percibimos en el entorno son sentidos. Pero el mundo espiritual también es el entorno espiritual, que pueden ser también una señal. Hay bastante tema de hablar de esto, porque el cerebro tiene esta capacidad de ver, de oír, de sentir, de degustar lo espiritual, de palpar lo físico, lo espiritual. Todos estos sentidos también radican al mundo espiritual. Es lo mismo. Entonces, esto nos ayuda mucho a poder saber cuán importante es cuidarnos de todo lo que el enemigo puede hacer. Ojalá que podamos seguir entendiendo más a medida que nos vamos acercando más al Señor, y a la vez también cada vez que podamos nosotros aprender, nuestro sentido más se agudiza y podemos crecer también. Por medio de la música también pueden ser que entren en una persona. Sí, por medio de la música también pueden ser que entre algún espíritu. ¿Por qué? Porque a través de lo que oímos se pueden activar también espíritus. Por eso es que hay que saber qué oímos, qué escuchamos, qué música estamos escuchando. De repente el enemigo le coloca a lo mejor una cancioncita mundana y nos trae el recuerdo. Por eso hay que tener cuidado que escuchamos. Y no solamente música cristiana. Hay música cristiana que no dan la adoración a Dios, sino dan testimonio. Hay otro tema importante. ¿Sabe para qué es la adoración? La adoración no es para dar testimonio. La adoración es para darle gloria a Él. Ahí es un tema muy profundo, se la voy a dejar como pincelada. La adoración no es para dar testimonio, aunque hoy en día hacen canciones de testimonio, pero la adoración no es para dar testimonio. ¿Quién da testimonio? Nosotros con nuestra boca. Hablamos. Id y predicad el evangelio y contad cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. En la boca. Ahí damos testimonio de qué grandes cosas hizo el Señor, pero en la adoración no se da testimonio.
No sé si están entendiendo. Este es un tema muy profundo, pero hoy en día hay canciones que cuentan testimonio, que no es malo, pero no es en el orden. La adoración no es testimonio. Recuerde que el Señor dijo, yo soy celoso. Él es celoso, no comparte su gloria con nadie. No comparte su gloria con nadie. Él es Él. La adoración es Él, solo Él. A ti toda gloria, a ti toda honra, a ti toda alabanza, toda adoración, solo a ti, solo Él, solo Cristo, solo Él. Eso es una adoración. Qué interesante lo que hoy estamos dando a conocer. Pero sí, podemos nosotros también activar espíritu, porque fuimos creados para adoración. Entonces hay que saber escuchar qué tipo de música está escuchando. Algunos todavía siguen escuchando la música mundana. Ay, pastor, y que cuando yo escuchaba el Luis Miguel y me recordaba, y tú la linda de ayer, no me acuerdo cómo era esa canción. ¿Alguien se acuerda? Se van a acordar al tiro, no lo voy a activar. Pero muchos se acuerdan de las canciones mundanas y empiezan a tararearla y a cantarla, y las emociones comienzan a fluctuar. El Señor reprenda. Qué importante tener cuidado entonces de lo que nosotros escuchamos, y principalmente todas las letras, aunque sean románticas, igual atraen problemas, la mundana. ¿Por qué? Porque las letras románticas atraen la emoción. Atraen emoción porque hablan del hombre que te dejó, el hombre que te engañó, el hombre que te fue infiel. Hay una canción que dice, oh, tu rata inmunda, hombre, no sé, una canción así que usted la ha escuchado, no lo voy a activar. Pero hay canciones que te activan el nombre de Jesús, se sujete todo esto. Hay que tener cuidado. ¿Qué estamos escuchando? Por eso escucha adoración. Solo adoración. Dele la gloria y honra al Señor siempre. Aleluya. Esto se considera como un don en una persona en que se activan los sentidos físicos y espirituales. Yo creo que todos tenemos esa facultad de percibir, porque eso lo hace el Espíritu Santo. Cuando nosotros está el Espíritu Santo nos da a percibir, porque hay manifestaciones, hay operaciones del Espíritu Santo. Está el don, están los frutos y está el talento. Todas son diferentes. Entonces, cuando nosotros sentimos algo, son las manifestaciones del Espíritu Santo para darnos a conocer algo que no está bien. Algún sentido en la lógica. Se llama la lógica de no hacer lo malo. Esa es lógica. ¿Quién lo hace eso? A través del Espíritu Santo, que nos da claridad de algo incorrecto para no hacer las cosas erradas. La música clásica es para relajar el espíritu. Por lo general, sí, en la música clásica es diferente porque no lleva letra. Lo que no lleva letra, si es clásico, si es un violín, si es un piano, si cosas así, es mucho mejor porque uno está alimentando algo sano, y la música fue creada para adoración al Señor. Entonces hay que saber qué tipo de música también podemos recibir, pero sí hay música que son de violines, de un piano, algo suavecito. Eso ayuda mucho para calmar las tensiones, porque si usted escucha una música acelerada, se va a acelerar también el corazón, se va a acelerar también su emoción y va a andar con una alteración. Qué importante hoy lo que estamos dando a conocer a través de Mesa de Diálogo sobre el ser tripartito. Se fija que siempre hay algo nuevo. El título a lo mejor lo usted ha escuchado, pero hoy hablamos cosas más profundas porque siempre así hay algo más interesante que aprender, hay algo que compartir y tener cuidado de todo lo que tenemos que tener cuidado en este tiempo. Más en Navidad y más en el Año Nuevo. No se me vaya a desbandar el Año Nuevo, porque algunos se desbandan el Año Nuevo, empiezan a escuchar la musiquita, porque todo el mundo con la música, y un año más, ¿qué más da? Y empiezan, hermano, a escuchar esa musiquita y ya se empiezan a activar, como que el cuerpo ya empieza a zapatear y los huesos ahí quieren moverse y el esqueleto quiere empezar a saltar. Cuidado con eso. Cuidémonos el cuerpo en estas fechas, en la Navidad, el Año Nuevo. Cuidemos este cuerpecito, es el templo del Dios viviente, que no se activen, porque eso pasa también en que muchos se olvidan y muchos también, lamentablemente, en estas fechas caen de la gracia de Dios.
que comen una copita, si no hace mal, si es año nuevo para celebrar, para que comiences el año bien. Y claro, comienza el año bien debajo de la mesa. Porque hay calidad de suelo, de tanta copita para celebrar y al final que hay bien desgastado. Bien debajo de la mesa quedaste después. Se fija que un poco, ¿qué dice la escritura? Un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces cuidado con qué música escuchamos, ese poquitito, no, si un poquitito, no, si una copita. Cuídese, no le dé lugar a la mundanalidad, no le dé lugar a la carne, no le dé lugar al esqueleto. Qué importante todo esto porque nos ayuda mucho más en estas fechas. En esta fecha con mayor razón tenemos que cuidarnos de que el enemigo, porque muchos el enemigo en esta fiesta, que el gozo, que a otros salen a bailotear y todo. Por eso es que cuídense, amados, amadas, cuídense, porque el enemigo también va a buscar un área emocional y por el área emocional y otros para no quedar en vergüenza, para no decir no, aceptan. Usted tiene que tener convicción, tu sí sea sí, tu no sea no, carácter, tiene que tener carácter. Así como reta a su esposo, así carácter, no, porque yo soy hija de Dios, yo no bebo, yo no tomo, yo no fumo, yo no bailoteo. Carácter, así tiene que hacer, así tenemos que hacer, con decisión y carácter, amén. Aunque se enojen, no importa, se van a enojar y el otro día van a andar de vuelta, al otro día lo van a andar buscando, así que no se haga problema, y es mejor quedar bien con papá que quedar bien con la mundanalidad. Entonces hay que cuidarnos. Este es el tema de hoy y creemos que el Señor nos va a bendecir a través de esta palabra hoy en Meses de Diálogo, el ser tripartito.